Buenas noches, chicos. Vamos a continuar con el tema este de los antibióticos inhibidores de la síntesis de proteínas. Hoy voy a hablarles de un nuevo grupo, las lincosamidas. A ver, veamos. Eso es. Las lincosamidas son un grupo de inhibidores de la síntesis de proteínas que son derivados originalmente de otro hongo, ¿no? Del Streptomyces lincolnensis. Históricamente, pues el primer agente que se ha desarrollado en este grupo ha sido la lincomicina. En la actualidad, el representante eh, más meritorio es la clindamicina, dado de que tiene mayor potencia, mejor absorción y mejores propiedades farmacocinéticas. En realidad, la lincomicina tiene un uso muy limitado en la actualidad. Esto prácticamente ha sido desplazada por la clindamicina en la práctica clínica. Por eso, cuando hablamos de lincosamidas en medicina moderna, prácticamente nos estamos refiriendo a la clindamicina. Este grupo es importante por su excelente actividad frente a cocos gram positivos y bacterias anaerobias, además de poseer la capacidad de inhibir la producción de toxinas bacterianas, característica que es muy útil en infecciones graves causadas por estreptococos y estafilococos. La clindamicina ejerce su acción uniéndose a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano, donde inhibe el proceso de translocación durante la síntesis proteica. Entonces, como consecuencia, la bacteria pierde la capacidad de producir proteínas esenciales para su crecimiento y multiplicación, como ya hemos mencionado en otros grupos también. Las principales formas de resistencia a la clindamicina constituye el fenotipo MLSB que les he explicado en la anterior clase, donde los macrólidos, la lincomicina y la streptogram tipo B comparten, ¿no es cierto?, el mismo sitio de acción, el enlace o unión con el ribosoma, y este fenómeno pues afecta a los tres grupos de antibióticos. Desde el punto de vista clínico, posee una gran versatilidad, dado de que se puede administrar y utilizar por vía oral, intravenosa y por vía tópica. Las formulaciones tópicas son ampliamente utilizadas de la clindamicina, especialmente en dermatología para el tratamiento del acné vulgar y en ginecología para las vaginosis bacterianas. Esta diversidad de vías de administración amplía considerablemente pues su aplicación terapéuticas. Por eso es que se usa bastante la clindamicina. Al unirse con la subunidad 50S, muy cerca del sitio de los macrólidos, su acción consiste en bloquear la translocación del péptido naciente. Eh, esto, la traducción del ARN mensajero es alterada y como resultado se detiene la elongación de la cadena y la bacteria va a perder su capacidad de síntesis proteica funcionales. En la mayor parte de los microorganismos, la acción de esta es bacteriostática, es decir, va a inhibir el crecimiento de las bacterias, no las va a matar.
Y cuando se alcanzan concentraciones elevadas frente a organismos altamente sensibles o en tejidos con muy buena penetración, puede tener un comportamiento incluso bactericida. Un aspecto clínico muy importante es que al inhibir la síntesis de la proteína también reduce la producción de exotoxinas bacterianas, lo que explica su utilidad en infecciones invasivas por estreptococo y por estafilococo productores de toxinas. La resistencia a la clindamicina, la más importante, está mediada por los genes ERM, que codifican la metilasa ribosomal. Estas enzimas modifican el ARN ribosomal 23S de la subunidad 50S, obviamente, mediante la metilación, alterando pues el sitio donde normalmente se une la clindamicina. Y también lo hacen los macrólidos y las estreptograminas tipo B. Como consecuencia, aparece el denominado fenotipo MLSB, caracterizado por resistencia cruzada entre los macrólidos, la vinconicina y la estreptogramina B. Otro mecanismo importante corresponde pues a las bombas de flujo, que expulsan activamente al antibiótico fuera de la célula bacteriana, reduciendo su concentración intracelular. Desde el punto de vista microbiológico, es fundamental conocer el test T, que es una prueba de laboratorio que permite detectar resistencia inducible a la clindamicina en cepas aparentemente sensibles. Este test D positivo contraindica el uso clínico de la clindamicina debido al alto riesgo de fracaso terapéutico. El espectro de acción de la clindamicina es excelente, pues tiene actividad contra microorganismos gram positivos y anaerobios. Entre los gram positivos aeróbicos destacan el estafilococo aureus, diversos estreptococos y algunas especies de nocardia. Esto dependiendo de los patrones locales de sensibilidad. También pueden conservar cierta actividad frente a determinadas cepas del Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina. Entre los anaerobios, gram positivos, presenta actividad contra el Clostridium y el Actomyces. Entre los anaerobios gram negativos, especies importantes son los bacteroides y la Provotella, que son microorganismos frecuentemente implicados en infecciones odontológicas, también pulmonares y ginecológicas. De ahí que sus preparados para aplicación intravaginal y en la parte odontológica, en la región oral. Por el contrario, carece prácticamente de actividad contra gram negativos aeróbicos, como la Escherichia coli, la Klebsiella, el Enterobacter o Pseudomonas. No, no se usa para esto. Esta limitación se debe a que tiene muy escasa penetración a través de la membrana externa característica de estas bacterias. Entonces no penetran. Su espectro de acción, es decir, en la práctica clínica, la clindamicina debe recordarse como un antibiótico dirigido principalmente a infecciones producidas por gram positivos y anaerobios. Es activa frente al Staphylococcus aureus,
incluyendo algunos estáfilos resistentes a la meticilina, adquiridos en la comunidad, ¿no? Y frente a múltiples especies de estreptococos. Posee una excelente actividad contra anaerobios, especialmente bacteroides, también microorganismos que están frecuentemente aislados en infecciones abdominales, pélvicas y odontológicas. Además, presenta actividad antiparasitaria indirecta, que ha permitido su utilización en combinación con otros fármacos para el tratamiento de la toxoplasmosis y la malaria, especialmente en pacientes con alergia o intolerancia a los tratamientos convencionales. No debe emplearse como monoterapia para infecciones causadas por gram negativos aeróbicos, debido a que no tiene actividad en estos microorganismos. Em, los usos eh, de la clindamicina, aplicada más bien en eh, esa capacidad que tiene de inhibir la síntesis de toxinas bacterianas, es una de las aplicaciones interesantes de este antibiótico. Por eso es que se la utiliza asociada con la vancomicina o los betalactámicos para infecciones graves que son causadas por el estafilococo aureus o el estreptococo piógenes, ¿no? Incluyendo el síndrome de choque tóxico, ¿no? El shock tóxico que se produce por infecciones vaginales, por el uso de tapones y demás, la fascitis necrotizante y otras infecciones invasivas. Otro uso importante de la clindamicina es la osteomielitis, donde su excelente penetración ósea permite alcanzar concentraciones terapéuticas adecuadas en el tejido infectado. También puede utilizarse en la gangrena gaseosa, producida por Clostridium perfringens, ¿no? Donde además de controlar el crecimiento bacteriano, disminuye significativamente la producción de toxinas. Y finalmente, con, tiene una utilidad conservada en enfermedades en forma de producidas por nocardiosis, especialmente cuando existe limitaciones para el uso de otros antibióticos. O sea que la nocardiosis es una de las alternativas también en la que se puede usar la clindamicina. Las infecciones anaeróbicas y sus efectos adversos. Bueno, la distribución de los anaerobios en el organismo permite pues comprender muchas de las indicaciones de la clindamicina. Las infecciones supradiafragmáticas, las que están por encima del diafragma, suelen estar dominadas por especies de protela presentes en cavidades, abscesos, periodontales, pulmón y pleura. En estas situaciones, la clindamicina constituye una excelente opción terapéutica. Las infecciones infraabdominales suelen involucrar especies de bacterias, particularmente en el abdomen y pecho. Sin embargo, en estos cuadros, actualmente suele preferirse el metronidazol, debido a que tiene mayor actividad y menos riesgo de colitis asociada a este antibiótico. Entre los efectos adversos, pues destaca justamente la enterocolitis pseudomembranosa, que es causada por la proliferación de Clostridium difficile, y esta es una complicación que representa el efecto adverso clásico y más temido además de la clindamicina. Otros efectos que
pueden ocurrir es el bloqueo neuromuscular, el síndrome de Steve Johnson, la tromboflebitis, ¿no? Y esto generalmente la tromboflebitis es después de la administración intravenosa. Y diversas alteraciones gastrointestinales, que pueden ser desde las náuseas, vómito, diarrea. La clindamicina presenta una excelente absorción oral, una biodisponibilidad cercana al 90%, lo que le permite pues cambiar muy fácilmente de tratamiento intravenoso al oral sin perder eficacia. Se distribuye en la mayoría de los tejidos corporales, alcanzando concentraciones particularmente elevadas en hueso, piel, tejidos blandos y abscesos. O sea, hasta ahora no sé cuántos antibióticos han aprendido para manejar abscesos, pero en este caso la clindamicina es uno de los pocos que generalmente trabaja muy bien en abscesos hasta no drenados todavía. Sin embargo, presentan escasa penetración en el sistema nervioso central y no alcanza concentraciones adecuadas en el líquido cefalorraquídeo, incluyendo cuando existe inflamación como en la meningitis, ¿no? Su metabolismo ocurre principalmente en el hígado y es eliminado por vía biliar y en una menos proporción por la vía renal. Los usos clínicos más relevantes de la clindamicina, pues es una alternativa terapéutica excelente para infecciones anaerobias, especialmente abscesos pulmonares, infecciones odontológicas, infecciones pélvicas y determinados cuadros intraabdominales. Gracias a su excelente penetración ósea, también es utilizada en la osteomielitis causada por microorganismos sensibles. Es útil para infecciones de la piel y tejidos blandos, especialmente cuando se sospecha estafilococo o estreptococo, productores de toxinas. En pacientes con alergia a las penicilinas, se puede emplear como alternativa para diversas infecciones por gram positivos sensibles. Otra indicación incluye las infecciones ginecológicas, la toxoplasmosis cerebral en combinación con la piremetamina, ¿no? Y en determinadas situaciones, en la profilaxis de la endocarditis en pacientes con seleccionados, después son pacientes seleccionados eh, y con recomendaciones vigentes para algún tipo de este tipo de problemas de endocarditis. Sus efectos adversos son, sobre todo, relacionados a su perfil farmacocinético. En general, son bastante bien toleradas. La clindamicina es muy bien tolerada y la toxicidad característica es, pues, sobre todo, en la que el médico debe conocer es la que eh, la diarrea asociada al uso de este antibiótico, que es la colitis membranosa. Sin embargo, esta complicación eh, es causada por el Clostridium difficile, sabemos, y es considerada históricamente la reacción adversa clásica de la clindamicina, que no siempre se presenta, pero todo médico debería pensar siempre en la posibilidad cuando el paciente que recibe clindamicina desarrolla una diarrea, como es la tan severa, la colitis membranosa. La alteración de la microbiota intestinal favorece el crecimiento excesivo de Clostridium difficile, productor de las toxinas capaces de generar inflamación severa del colon, una diarrea intensa, fiebre, leucocitosis y un megacolon tóxico. Y en algunas ocasiones puede incluso tener un desenlace fatal.
También puede presentarse reacciones de hipersensibilidad, exantema, urticaria, elevación reversible de las enzimas hepáticas y una hepatotoxicidad leve. Cuando se administra por vía intravenosa o intramuscular, puede aparecer dolor local, induración y tromboflebitis. Ya tiene sus problemas, pero es un antibiótico que hay que considerarlo cuando hay esas indicaciones que hemos mencionado. Ahora vamos a ver otro grupo de antibióticos que también son inhibidores de la síntesis de proteínas. Y estas son las pleuromutilinas. Las pleuromutilinas constituyen una familia relativamente nueva de antimicrobianos, inhibidores de la síntesis de proteínas. Derivan de la pleuromutilina, una sustancia obtenida principalmente de un hongo que se llama Pleutus mutilus. De allá le pone el nombre de pleuromutilinas. Actualmente existen dos representantes de importancia clínica. La reta, la retapamutilina, la retapamutilina, que tiene un uso exclusivamente tópico, indicado principalmente para el impétigo. Y la lefamulina principalmente ha sido la primera pleuromutilina que ha salido sistémica aprobada para uso humano. Y está disponible para uso tanto por vía oral como intravenoso. Está indicada para la neumonía adquirida en la comunidad en adultos. Este grupo ha despertado un gran interés debido a su novedoso mecanismo de acción y a la baja frecuencia de resistencia cruzada con otros inhibidores de la síntesis de proteínas. Entonces, vamos a ver cómo es que trabaja. El mecanismo de acción de las pleuromutilinas, pues estas actúan uniéndose a la subunidad 50S ribosomal y su sitio de unión se localiza en el centro es decir, en el centro peptidil transferasa, una región crítica responsable de la formación de enlaces peptídicos durante la síntesis proteica. Al bloquear esa región, se inhibe la actividad peptidil transferasa, se detiene la elongación de la cadena proteica y se bloquea la producción de proteínas esenciales. La unión ocurre en una zona relativamente diferente a la que utilizan los macrónidos o las glicosamidas o las estreptograminas, razón por la cual pues presentan escasa resistencia cruzada con estos grupos de antibióticos. Generalmente ejercen actividad bacteriostática, aunque frente a ciertos o determinados microorganismos pueden comportarse como bactericidas. Las pleuromutilinas poseen un espectro especialmente útil frente a patógenos respiratorios. Son activas contra gram positivos, como el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus y algunas cepas de estáfilo resistente a la meticilina. Trabajan también sobre bacterias atípicas, como el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydophila pneumoniae y la Legionella pneumofílica. Y otro grupo son las microbacterias anaeróbicas. Tiene actividad variable frente a bacteroides y su actividad frente a gram negativos es muy limitada.
y muestran escasa eficacia contra los bacilos gram negativos, que no sean fermentadores, ¿no? Como la Pseudomonas aeruginosa y el Actinobacter. Este perfil explica su utilización predominantemente en infecciones respiratorias. La farmacocinética de la lefamulina, pues esta lefamulina suele administrarse tanto por vía oral como por vía intravenosa. Su biodisponibilidad oral ronda aproximadamente entre el 25%, aunque alcanza a veces concentraciones terapéuticas adecuadas para el tratamiento de infecciones respiratorias. Presenta una distribución particularmente favorable hacia pulmón, endotelio respiratorio y macrófagos alveolares. Esta característica le permite pues alcanzar concentraciones superiores a las del plasma en los tejidos respiratorios. Su metabolismo ocurre principalmente a nivel hepático, mediante la citocromo 3 a 4, que es la que degrada generalmente la mayor parte de los medicamentos. La eliminación se realiza por vía renal y por vía hepática, por lo que puede requerirse ajustes o una vigilancia especial en pacientes con insuficiencia hepática significativa. Los usos clínicos de la retapamulina pues se utilizan exclusivamente por vía tópica para el tratamiento del impétigo, que es causado por el estafilococo aureus o el estreptococo pyogenes. Son estas infecciones que se producen alrededor de la nariz y la boca. Su aplicación local pues permite alcanzar elevadas concentraciones en la piel y con mínima absorción sistémica, mientras que la lefamulina está aprobada para el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos. Su ventaja radica en que cubre simultáneamente al neumococo, al estafilococo sensible y a patógenos atípicos. Entonces esto la convierte en una alternativa interesante cuando existe intolerancia o contraindicación para usar macrólidos o fluoroquinolonas, que son los fármacos que generalmente son de primera línea para este tipo de pacientes. Entonces, la lefamulina representa el primer miembro sistémico moderno de las pleuroutilinas aprobada para uso humano. Su mecanismo de acción, hemos dicho que consiste en la inhibición de la peptidetransferasa, que está localizada en la subunidad 50S, y su espectro incluye neumococo, gram positivos respiratorios, micoplasma, clamidia y legionela. Y sus principales indicaciones corresponden pues a la neumonía adquirida en la comunidad, tratada por vía oral o intravenosa. Entre las precauciones hay que destacar que este fármaco puede prolongar el intervalo QT. Y esto hemos dicho que eh, puede conducir a arritmias ventriculares de alto riesgo. Elevación de las transaminasas, necesidad de vigilancia en la insuficiencia hepática. Y actualmente constituye una opción terapéuticamente valiosa frente al aumento de la resistencia a otros grupos de antimicrobianos. Sus efectos adversos de la retapamulina
pues debido a que su uso es tópico, sus efectos adversos suelen ser limitados, ¿no? Al sitio de aplicación puede aparecer eritema, prurito, irritación leve, pero son simplemente reacciones locales donde se aplica el medicamento. La lefamulina tiene efectos sistémicos, ¿no? Puede haber náusea, vómitos, diarrea, elevación de las transaminasas y debe ser utilizada con precaución, ¿no? En pacientes que tengan prolongación previa del QT, uso concomitante de otros fármacos que prolongan el QT y insuficiencia hepática importante. Además que presenta interacciones farmacológicas relevantes con otros inhibidores o inductores de la citocromo 3 a 4. El embarazo también constituye una situación en la que se recomienda especial precaución, debido a que la información es limitada sobre la seguridad fetal. Bueno, entonces, las pleurotilinas parecen representar una nueva herramienta frente al crecimiento del problema de resistencias bacterianas, ¿no? Parecen tener un rol clínico importante en la actualidad y en el futuro. Su principal ventaja es la ausencia de resistencia cruzada significativa con los macrólidos, los beta-lactámicos y las fluoroquinolonas. La lefamulina puede ser especialmente útil en pacientes que tienen alergia a los beta-lactámicos, intolerancia a los macrólidos, en quienes se desea pues evitar los efectos adversos asociados a fluoroquinolonas también. En la actualidad continúan desarrollándose estudios para ampliar sus indicaciones a otras infecciones respiratorias y posiblemente a infecciones cutáneas y sistémicas que sean causadas por microorganismos resistentes. La retapamulina, esta pleuromutilina diseñada exclusivamente para administración tópica, presenta una excelente actividad para Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes y otros cocos gram positivos causantes de infecciones cutáneas superficiales. Su principal indicación, y hemos dicho, es el tratamiento limpético y de infecciones bacterianas superficiales de la piel. La absorción sistémica es mínima, lo que reduce significativamente el riesgo de efectos adversos sistémicos y de interacciones medicamentosas. Por esto, se constituye una alternativa segura y eficaz para el manejo de ambulatorio de infecciones cutáneas localizadas. Vamos a ver otros antibióticos que son también de utilidad para infecciones en la que el mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de proteína. Vamos a ver fidaxomicina. La fidaxomicina es un macrocíclico. Este es un antibiótico macrocíclico que relativamente reciente ha sido diseñado específicamente para tratar infecciones por Clostridium difficile, es decir, para la colitis pseudomembranosa. Su mecanismo de acción es interferir a diferencia de los inhibidores de la síntesis de proteína, la fidaxomicina actúa inhibiendo el ARN a polimerasa bacteriana.
dependiente del DNA y como consecuencia bloquea la síntesis del ARN, impidiendo la transcripción genética. Y esto produce la muerte bacteriana. Es un efecto bactericida. Tiene una absorción oral mínima. Su efecto es más luminal. Está caracterizada porque normalmente sería una desventaja, ¿no? Eh, que resulta ideal porque permite alcanzar concentraciones extremadamente elevadas dentro del lumen intestinal. Lo que para otros es una desventaja, en este caso para nosotros es una desventaja que no se absorba. Y así podemos hacer un tratamiento antimicrobiano en el lumen del intestino. El uso, ya se pueden imaginar, su primera indicación es la enterocolitis membranosa, pues, por Clostridium difficile. Y en la actualidad también se considera una alternativa de primera línea junto a la vancomicina oral, especialmente por su menor tasa de recurrencias. Antes la vancomicina era el fármaco que se usaba para esto, ¿no? También se ha estudiado en infecciones por enterococos resistentes a la vancomicina, aunque este uso es mucho menos frecuente. En algún tipo de disbiosis también se usa para alterar la flora bacteriana. Este es otro antibiótico inhibidor de la síntesis de proteínas. El cloranfenicol es del grupo de los fenoles. El cloranfenicol es uno de los primeros antibióticos de amplio espectro que se ha producido en la práctica clínica. Originalmente fue aislado del Streptomyces venezuelae y aunque actualmente se obtiene por síntesis química, ¿no? Pero desde el punto de vista estructural es un derivado del nitrobenceno. Posee excelente penetración tisular. Es quizás uno de los fármacos más liposolubles que existen. Atraviesa con facilidad múltiples barreras biológicas. Su importancia histórica ha sido pues enorme, aunque actualmente es utilizado con mucha limitación por su toxicidad, que es potencial. En países como el nuestro todavía sigue dispensándose, se da en las farmacias y se vende sin receta. En otras partes del mundo se requiere permiso especial para usarlo por el alto riesgo de producir lesiones, efectos adversos a nivel de la médula ósea que pueden acabar con la vida del paciente. Su importancia histórica es enorme porque es, su utilización ha sido limitada por esa toxicidad que ha sido tan difundida a través del- de la ciencia médica por un bloqueo irreversible de la médula ósea que ni con trasplante medular se puede resolver. Y ha llevado a mucha gente por delante. El cloranfenicol es un inhibidor entonces de la síntesis, ¿no es cierto? Como hemos dicho, que actúa en la subunidad 50S. Inhibe la peptidiltransferasa, inhibe la formación de enlaces peptídicos y detiene la elongación proteica. Entre los efectos adversos, hemos mencionado que tiene dos efectos adversos muy importantes: la supresión medular, dosis dependiente, que es reversible, y la anemia plástica idiosincrásica, que es irreversible y no es dosis dependiente. Además, puede producir el síndrome del bebé gris, que es una coloración que
desarrollan los niños recién nacidos que reciben clorfénico por una inmadurez hepática en el metabolismo del fármaco. En la actualidad no constituye un tratamiento de primera línea para nada. Este fármaco se lo reserva para infecciones graves cuando no existe alternativa terapéutica. Algún tipo de meningitis en pacientes alérgicos a los betalactámicos y en enfermedades por riquecias severas. Enfermedades severas por riquecias, si es que existe otra alternativa. Entonces actúa uniéndose de forma reversible a la subunidad ribosomal 50S. Y su sitio de acción corresponde al centro peptidil transferasa. Al inhibir la enzima, pues se bloquea la formación de enlaces peptídicos, se detiene la síntesis de proteína y se impide el crecimiento bacteriano. Generalmente es bacteriostático. Sin embargo, puede comportarse como bactericida frente a algunos microorganismos, particularmente sensibles como el Haemophilus influenzae, la Neisseria meningitis y el Streptococcus pneumoniae. Su espectro antimicrobiano, pues, posee un espectro más amplio entre los que de los antibióticos clásicos. Actúa contra gram positivos, como el estreptococo, como el neumococo, el estafilococo, contra gram negativos, como el Haemophilus, la Neisseria, la Salmonella, la Shigella, otros microorganismos como anaerobios, rickettsias y clamidias. Y la resistencia, pues, más frecuentemente es producida eh, por la formación de acetiltransferasas para el clorfénico, que lo producen las bacterias y lo desnaturaliza. Esta enzima acetila el antibiótico impidiendo su unión al ribosoma. El clorfénico tiene una, eh, una farmacocinética especial, ¿no? Tiene una excelente biodisponibilidad por vía oral. Esto debido a esa alta liposolubilidad. Se distribuye ampliamente por pulmón, hueso, líquido cefalorraquídeo, pleura, ojo. Es decir, penetra pues, a todo donde hay tejido graso. Una característica fundamental es que cruza fácilmente la barrera hematoencefálica y también la placenta. Se metaboliza principalmente en el hígado mediante la glucoronidación y su eliminación es principalmente en forma de metabolitos inactivos a nivel renal. Su importancia clínica, pues los neonatos poseen sistemas de glucoronidación inmaduros, lo que favorece su acumulación tóxica, ¿no?, del fármaco, que desarrollan ese síndrome del bebé gris. Los usos clínicos, actualmente el clorfenicol se utiliza en situaciones muy especiales. Las indicaciones clásicas son la fiebre tifoidea, infecciones por Salmonella typhi, cuando otras alternativas no están disponibles. En la meningitis, especialmente en los pacientes con alergia grave a los betalactámicos. En infecciones anaeróbicas, en particular cuando son producidas por bacteroides. En las riqueciosis severas, cuando las tetraciclinas o las alternativas modernas no pueden utilizarse. Un concepto importante es que su uso actual es muy restringido debido al riesgo de toxicidad hematológica grave.
Los efectos adversos, pues ya hemos dicho, la depresión medular reversible, esta es dosis dependiente, se manifiesta por anemia, leucopenia, trombocitopenia y generalmente mejora al suspender el medicamento. La anemia plástica es un efecto adverso más temido. Características de ella, pues que es idiosincrática, no se puede predecir. Basta una tableta para que suceda el fenómeno. Es totalmente impredecible. No está relacionada con la dosis. Es irreversible, mortal en muchos casos, si no es el 100%. Puede aparecer semanas o meses después de finalizar el tratamiento. El síndrome del bebé gris ocurre principalmente en neonatos. Se produce por incapacidad hepática, como lo he dicho antes, para metabolizar el fármaco. ¿Y cómo se presenta? Pues un niño con distensión abdominal, cianosis grisácea, hipotermia, colapso cardiovascular, shock, puede existir náusea, vómito, diarrea. Y obviamente que tiene contraindicaciones y precauciones que tomar. Debido a su perfil de seguridad, el clorfenicol debe utilizarse únicamente cuando el beneficio supera el riesgo, de manera clara. Está contraindicado usar en neonatos, en el embarazo, en antecedentes de discrasias sanguíneas, y hay que tener precaución de no utilizar en infecciones leves, ¿no? En esos casos no hay que para qué usar esto. Evitar tratamientos prolongados con este antibiótico y realizar hemograma seriado durante el tratamiento. El clorfenicol es un antibiótico que históricamente ha sido muy importante, con excelente penetración al sistema nervioso, amplio espectro, pero su potencial para producir la anemia plástica irreversible ha relegado su uso pues, a situaciones de excepción, donde otras alternativas, bueno, otras en realidad no están disponibles, no son viables. Bien, creo que tengo un antibiótico más para mostrarles. Sí, la mupirocina. Este es un antibiótico interesante. Es tópico, muy utilizado en dermatología para el control epidemiológico, ¿no? Para un control eh, epidemiológico también hospitalar. Su mecanismo de acción, pues posee mecanismos únicos. Inhibe la isoleucil ARNA del RNA transportador en la bacteria. Esto impide la incorporación de la isoleucina a las proteínas, o sea que bloquea la síntesis proteica. Este mecanismo explica la escasa resistencia cruzada con otros grupos antibióticos. Especial, tiene un espectro antimicrobiano que es principalmente activo frente a Staphylococcus aureus, el estafilococo resistente a la meticilina y el estreptococo piógeno. Esta actividad eh, es limitada frente a algunos gram negativos.
El uso clínico es exclusivamente tópico. Aplicaciones eh, en las que principalmente se usan, entonces son eh, descolonización nasal del Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Hay pacientes en los que esta bacteria coloniza la región nasal. Entonces, la mupirocina nos permite deshacernos de esas colonias. En pacientes portadores hospitalarios, el personal sanitario que ha sido colonizado, en los protocolos prequirúrgicos, en infecciones cutáneas superficiales como el impétigo, la foliculosis, las pequeñas heridas infectadas. La mupirocina es probablemente el antibiótico más importante para erradicar las colonias nasales del estafilococo aureus resistente a la meticilina. Y con este creo que es el último antibiótico que vamos a revisar dentro de este grupo. Es el ácido fusídico. El ácido fusídico es un antibiótico utilizado principalmente por vía tópica. Inhibe el factor de elongación, que es el EFG, bloqueando la prolongación de la cadena peptídica, interfiriendo con la síntesis proteica pues, bacteriana. Su espectro es excelente eh, para tratar infecciones por Staphylococcus aureus, estáfilos resistente a meticilina y los estreptococos. Y el uso principal, el impétigo, la foliculitis, las infecciones cutáneas superficiales. El concepto importante con este medicamento es que es útil frente a cepas de estafilocócicas que son resistentes a otros antibióticos. Y no me acuerdo, creo que ahí terminó. Ah, no, hay uno más. La rifaximina, que ya le he mencionado, ¿no? La rifaximina es un derivado de las rifamicinas, así diseñada para actuar casi exclusivamente dentro del tubo digestivo. Su mecanismo de acción inhibe la polimerasa del RNA, dependiente del ADN. Bloquea la síntesis del RNA y produce un efecto bactericida. Tiene bajísima absorción oral, menos del 1%, y por eso se alcanzan concentraciones altísimas intraluminales y nos permite pues, tratar pacientes con encefalopatía hepática. Destruimos las bacterias que producen metano y este es el que normalmente el amoníaco es el que hace que el paciente pues profundice su coma. Y al eliminar las bacterias ya no hay amoníaco y el paciente puede salir de su problema. Es una de las indicaciones más importantes, ¿no? También disminuye la producción intestinal, eso de amoníaco que les he dicho, la flora bacteriana generadora de amoníaco, y es frecuentemente asociado a la lactulosa para el tratamiento de esto. También sirve para tratar diarrea del viajero, cuando se quiere tener un efecto nada más luminal, cuando es causada por Escherichia coli enterotoxigénica. También el síndrome de intestino irritable con diarrea puede mejorar la distensión, la flatulencia y disminuir la diarrea. Otras indicaciones son el sobrecrecimiento bacteriano intestinal y algunas recurrencias por eh, Clostridium difficile. La rifaximina es probablemente el antibiótico intestinal más utilizado actualmente en pacientes con encefalopatía hepática recurrente. Muy bien,
Entonces, para cerrar la clase y cerrar la semana de inhibidores de la síntesis de proteínas, me queda decir después que la tendencia actual no consiste simplemente en descubrir antibióticos del mismo grupo, de los mismos grupos tradicionales. Los objetivos modernos en la actualidad es escapar de los mecanismos de resistencia, incrementar la seguridad terapéutica, facilitar altas hospitalares tempranas, cubrir patógenos cada vez más difíciles. Y el futuro de la terapéutica antimicrobiana combina algunos aspectos que hemos hablado. Por ejemplo, descubrir nuevas moléculas. Se ha hablado de la levamutilina, de la erabaciclina, la plazomicina, etcétera, en diferentes grupos de estos antibióticos. Mejorar el uso clínico, aplicaciones racionales basadas en farmacocinética, farmacodinamia, epidemiología local, trabajar con una metodología de antibiótico-terapia empírica muy racional, con responsabilidad para disminuir la resistencia, reducir costos, mejorar resultados clínicos y trabajar con diagnósticos microbiológicos rápidos. Y esto va a permitir identificar infecciones precoces, identificar patógenos, ¿no? Hacer un tratamiento dirigido, menor uso innecesario de antibióticos de amplio espectro. No basta pues con conocer los antibióticos clásicos. El médico moderno, y ustedes cuando salgan, pues van a encontrarse con muchas de estas cosas, deben comprender también las nuevas herramientas terapéuticas desarrolladas para enfrentar resistencias bacterianas, uno de los mayores desafíos, pues, de la medicina del siglo XXI. Bueno, chicos, entonces, además, a continuación de esto, eh, bueno, está mi despedida, pero les voy a dejar unos slides que resumen todos los antibióticos nuevos de este grupo que los he mencionado en mis charlas que les he dado estos 3 días, pero para que los revisen con un poco más de detenimiento. Nos vamos a ver a fin de mes con el tema de antivirales. Que estén bien y espero que la próxima semana todo sea normal en nuestro país. Hasta luego, chicos. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.